Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo para mí una vez más poder saludarle y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y aquellos que también se van a conectar a través de la transmisión, ya sea a través de Facebook o YouTube, donde sea que nos escuchen hasta allí. El Señor les bendiga y reciban un abrazo de nuestra parte. Quizás nuestros pastores nos van a estar viendo por allá donde se encuentren, hasta allá los saludamos, mi padre, mi mamá, que siempre me ven. Dios les bendiga. ¿Verdad? Es un gozo de verdad, hermanos, poder compartir la palabra del Señor. Y no es un dicho, de verdad, es un gozo, es un privilegio. Y hoy, hermanos, me gustaría una vez más seguir estudiando los Yo Soy de Jesús, ¿verdad? Y hoy estaremos viendo la séptima y última declaración que Jesús hace de sí mismo en el Evangelio según San Juan. Y esto lo encontramos en el capítulo 15. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. He estado, hermanos, compartiendo con ustedes unas enseñanzas que han sido de mucha bendición para mi vida, porque yo entiendo, hermanos, de que no hay nada más importante para la vida del cristiano que conocer su Salvador. Conocer nuestro Señor, quien nos compró, quien nos lavó con su sangre. Porque Él es precioso, Él es maravilloso, Él es amoroso, poderoso, misericordioso. Nuestro Dios es grande y conocerlo a Él, hermanos, es lo más importante. El Señor Dios dijo que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en esto, de conocerme y entenderme, dijo Él, que yo soy Jehová. Así que, hermanos, ese es el único permiso que nosotros tenemos para gloriarnos. Pablo decía que se gloriaba en la cruz de Cristo y en nada más. Así que vamos a estudiar este séptimo Yo Soy. Y permítame darle el contexto, hermanos, en el que aparece esta escritura. Esta es la última noche que Jesús está reunido con sus discípulos en el capítulo 13. La semana pasada yo decía de que el capítulo 13 hasta el 17 ocurrieron la misma noche, la noche antes de que Jesucristo fuese entregado, fuese traicionado por Judas, uno de los 12. Esta noche Jesucristo se reúne con sus discípulos en el aposento alto, una casa que habían rentado porque no era de ellos, para preparar la cena, la última cena con sus discípulos, sus hijitos a los que amaba. Y en esa ocasión el Señor le lava los pies a sus discípulos. Él hace la labor del siervo más bajo, y después de haberle lavado los pies a sus discípulos les dice: ahora vayan y hagan lo que me han visto hacer a mí, porque ejemplo, le dice él, les he dado. Luego el Señor, después de haber hecho ese acto de humillación y de demostración para sus discípulos, les anuncia que uno de ellos lo iba a entregar, Judas. El Señor no ignoraba quién era el traidor. La Biblia dice que Él supo desde el principio quién era el que lo iba a vender. Así que Pedro, cuando el Señor le dice: uno de ustedes me va a entregar, Pedro le hace señas al discípulo amado que es Juan y le dice: pregúntale quién es. Y Jesús responde en el versículo 26 y 27 del capítulo 13: a quien yo diera el pan, le dice, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y el versículo 30 dice que cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Así que Judas sale de la casa para vender a Jesucristo. Y Jesucristo se queda con los 11 discípulos y Él les da muchas palabras de consuelo que
parte de eso es lo que estudiamos la semana pasada, donde el Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final del versículo 14, Jesucristo termina con estas palabras. Si usted las lee, dice en el capítulo 14, versículo 31: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, les dice, vamos de aquí. Y aparentemente en ese momento salen de la casa donde estaban rumbo al monte de los olivos, donde el Señor hace la última oración y donde Él suda gotas de sangre, donde los discípulos, en vez de estar orando con Él, estaban durmiendo. Entonces, en medio, en ese trayecto, es cuando el Señor les dice las palabras que vamos a leer en el capítulo 15. Así que si ya lo tienen, hermanos, le pido por favor que nos pongamos de pie y que leamos este relato que de verdad, hermanos, para mí ha sido de mucha bendición. Y aunque es una enseñanza que pareciera sencilla, de verdad es muy profunda. Y hay mucho que aprender de aquí. Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder desarrollar esto en una hora. Así que vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de leer tu palabra, de meditar en ella, Señor. Nos acercamos a ti, Dios mío, necesitados, Señor. Queremos aprender de ti, queremos conocerte, Dios mío. Ayúdanos, Dios amado, a poder retener tu palabra, Dios mío, a poder permanecer en ti, Dios mío. Motívanos, Dios mío, enséñanos la necesidad que tenemos de ti. Amado Dios, somos como ramas, Dios mío, que dependen del árbol, Señor. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y que tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra y dé fruto para gloria tuya, Señor. Porque tu palabra no regresará vacía, Dios mío. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Permítame, hermano, darle un resumen de lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Y lo que prácticamente aquí está diciendo en esta ilustración, gracias, es de que Jesús es la vid verdadera. Él dice que el Padre es el viñador o el labrador, y las ramas aquí representan los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Y eso es prácticamente la ilustración que el Señor nos da en este pasaje. Y aunque parece muy sencillo, de verdad, hermano, esto es bien profundo. Y lo primero que quiero que veamos es la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él dice una vez más aquí: yo soy la vid verdadera.
Y en el versículo 5 él lo repite, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros, dice, sois los pámpanos. Así que Jesús está afirmando una vez más ser Dios. Si usted recuerda, a lo largo de estos estudios que hemos estado viendo, Jesucristo aplica ese nombre, el nombre de Dios, el yo soy, a Él mismo. Jesús afirmó ser Dios más de una vez. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 30, Él dijo: yo y el Padre uno somos. Y los judíos entendieron eso. Si usted lee aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, dice que por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios. Decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabe que por eso mataron a Jesús? A Jesús lo mataron porque Él dijo que era Dios. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué más pruebas quieren? Este se hace Dios. Y lo mataron porque Él dijo que era Dios. ¿Era Él Dios? Jesús afirmó tener eternidad. Él les dijo a los judíos en una ocasión, en el capítulo 8 de este mismo evangelio, versículo 58: antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos lo miraban y decían: ni siquiera tienes 50 años. ¿Y has conocido a Abraham, que ya existió hace más de 1000 años? Y él les dijo: sí, yo era antes que Abraham. Y ellos claramente entendían a qué Jesús se refería. Por eso es que tomaron piedras para matarlo. Pero Jesús dijo: mi hora no ha llegado y no es el momento de morir. Y no voy a morir de esta forma. Él sabía cómo iba a morir. Pero Jesucristo una vez más afirma ser Dios. Hemos visto 7 declaraciones que Él hace. En el capítulo 6 de este mismo evangelio Él dijo: yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 Él dijo: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9 vimos que Él dijo: yo soy la puerta. En el mismo capítulo, en el capítulo 10 Él dijo: yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 vimos que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 vimos la semana pasada que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy aquí dice Él una vez más: yo soy la vid verdadera. Como diciendo, la vid verdadera no es Israel, la verdadera vid soy yo. Y si quieren tener vida deben de estar unidos a mí y no a una religión o a una nación, a una nacionalidad. Entonces, esa es la declaración que Jesús hace. Ahora, usted se preguntará: ¿y qué de interesante tiene esto? ¿Por qué es tan necesario e importante creer esto? Escuche lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, dice Él, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, lo que Él está diciendo es que nadie puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo no es un buen maestro. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y aceptar a Jesús implica aceptar lo que Él dice que Él es. Porque muchos lo aceptan como un buen maestro, como un profeta, como un hombre que enseñó moralidad. Pero Jesucristo dice: no, yo soy mucho más que eso. Yo soy Dios hecho hombre. Entonces, esa es la identidad de Jesús. Así que es importante creer esto. Esa es la razón por la cual este evangelio fue escrito, para que nosotros creamos que Jesucristo es el Dios enviado y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Aquí mismo dijo Jesús que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado.
Así que Jesús afirma una vez más su identidad y él dice: yo soy el que soy. Es decir, yo soy Dios. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, principio y fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, no creemos que Jesucristo es un Dios, como muchos dicen. Él no es creado, Él es Dios hecho hombre. Nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un solo Dios que se ha manifestado en tres personas, pero es un Dios. No somos idólatras, somos adoradores de un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo dijo: yo soy ese Dios. Así que esa es la primera enseñanza, hermanos, que vemos en este texto. La segunda enseñanza que encontramos en el texto es la labor del labrador, es decir, el Padre. Así que mire, el versículo 2 introduce dos clases de ramas: las que dan fruto y las que no dan fruto. Mire lo que dice el versículo 2 que leíamos aquí en el capítulo 15. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el que hace eso? El Padre. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, el labrador, el Padre, desempeña aquí una labor muy importante. Él se encarga de podar y se encarga de cortar. Ahora, los que no producen frutos aquí, las ramas que están aparentemente unidas a la vid y no producen frutos, son los falsos creyentes, los falsos cristianos. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, recuerda el contexto aquí. Judas, uno de los 12, lo había traicionado. Y mire, cuando eso pasó, los discípulos no sospechaban de Judas. Si acaso yo pienso que hubieran sospechado más de Pedro que de Judas, porque Pedro siempre andaba metiéndose en problemas. Judas era el tesorero, le tenían confianza. No dijeron: oh, ya sabemos quién es Judas, ese es el traidor. No, decían: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo?, decían ellos. Pero el Señor Jesucristo siempre supo que Judas era un falso, que era un traidor, que era un ladrón. Él se robaba el dinero que había en la bolsa. Y entonces, aquí es importante el contexto, porque el Señor les está diciendo: permanezcan en mí y no sean como Judas. Porque hay discípulos y hay verdaderos discípulos, hermanos. Y yo quiero que nosotros hagamos una categoría en nuestra mente, porque la Biblia habla de esto de muchas formas. Por ejemplo, en el capítulo 8 de este mismo evangelio, versículo 30 y 31, dice: hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les dice: si ustedes permanecen en mí, van a probar que son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, les dice, y la verdad los hará libres. O sea que hay discípulos y hay verdaderos discípulos. La Biblia habla de creyentes y de verdaderos creyentes. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos para saber si de verdad estamos en la fe. Capítulo 6, versículo 64, dijo Jesucristo eso: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién le había de entregar. ¿Sabe? Jesucristo no ignoraba que Judas era un falso. Y él lo trató con misericordia y con amor. Es más, hasta le lavó los pies. Dígame, Jesucristo le lavó los pies a Judas, el traidor. Le lavó los pies a Pedro, quien lo iba a traicionar. Pero él le dice: yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Así que hay creyentes y hay verdaderos creyentes. Hay un grupo que le llaman Señor, Señor, pero no le conocen. En el Evangelio de Mateo dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor. Esas palabras hablan de intimidad. Ellos le llaman: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. Y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso es que no basta con tener una confesión de fe. Yo sé, hay veces de que las personas creen de que porque han confesado, como los judíos que creían, decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué le dijo Jesús? No, si su padre fuera Abraham, ustedes me amarían a mí y harían las obras que yo hago. Le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y por eso le dijo: me quieren matar a mí. Ellos decían: pero nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: no, ustedes son hijos de otro. Este grupo, hermanos, representan aquella semilla que cayó entre pedregales. ¿Se acuerda de esa parábola que el Señor dio? Dice que el sembrador salió a sembrar y que mientras él sembraba, parte de la semilla cayó entre pedregales. Y estos representan aquel grupo que cuando viene la dificultad, que cuando viene la aflicción, se van. Porque dice que este grupo recibe la palabra con gozo, pero como cayó entre pedregales, no tienen raíz. Y cuando viene la aflicción, dice Jesús, ¿sabe qué hace? Se van. Este mismo grupo representa a aquellos que cayeron entre espinos. Esos son aquellos que por causa de las preocupaciones de esta vida y el amor a la riqueza, ¿sabe qué hace? Se van. ¿Y qué decimos nosotros? Oh, era cristiano. La Biblia dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Por eso es que, hermanos, la permanencia en Cristo hace evidente que somos verdaderos. Y ese es el énfasis que Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se vayan, no hagan lo que Judas hizo, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Qué hace el Padre con estos? Dice que el Padre los corta. Los corta. Muchos dicen: no, es que era salvo y perdió la salvación. La Biblia dice de que profesaban conocer al Señor, pero que no lo conocían. ¿Y qué hace el Padre? El Padre usa el cuchillo de la aflicción para probar su fe. Y mire, muchos se han ido. ¿Por qué? Porque vino aflicción a su vida. Dicen: si esto es ser cristiano, yo mejor me voy. Y se van. ¿Sabes? Otro grupo, hermanos, no lo saca la aflicción. ¿Sabe qué lo saca? La abundancia. Les va bien y la abundancia ahoga la semilla y se van por amor a las riquezas. ¿Qué están evidenciando? Que no estaban unidos a la vida. Así que Dios, hermanos, el Padre, usa las mismas cosas. Mire, por decirlo así, Él usa el mismo cuchillo para producir fruto en un grupo y para cortar otros. El mismo viñador, el mismo podador, usa el mismo cuchillo, la misma tijera. A uno los poda y a otro los corta. Porque las bendiciones materiales, hermanos, no siempre son una bendición. Porque si vienen cosas materiales a nuestra vida y me apartan de Dios, ¿sabe qué? Eso no es una bendición, es una maldición. Lo que sea que me aparte de Dios
no es una bendición. Hermanos, separados de Cristo no tenemos vida. Si algo me aparta de la vida que es Cristo, eso no viene para bien, viene para perderme. Y a algunos la aflicción los aparta y a otros la bendición los aparta. ¿Sabe? Dios el Padre usa también las falsas religiones y los falsos predicadores para cortar a algunos. Hay un versículo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, no sé si lo puedan poner acá. Este versículo es tremendo, hermanos, escuchen lo que dice. 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios, mire, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted se pregunta por qué hay tantas falsas religiones. Porque Dios a través de las religiones está separando el trigo de la cizaña. ¿Por qué es tan importante estar aferrados a Jesús, creyendo que solamente Jesús es el camino? Es que no hay otro camino. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mire, los falsos predicadores, los predicadores de la prosperidad, son un juicio de Dios. Y a la vez es algo que Dios usa para cortar a los falsos. Esta gente dice que se amontonan. No es que los falsos predicadores llegan a imponerse, no, ellos se amontonan y escogen esa clase de predicadores porque tienen comezón de oír y les gusta lo que dicen. Les hablan de prosperidad, les hablan de milagros, les hablan de que Dios lo va a bendecir. Y claro, ellos escogen esos predicadores, pero no se dan cuenta que de alguna manera Dios está usando el cuchillo para cortar. Porque Dios envía todas esas falsas religiones. Por eso es que nosotros debemos de saber en quién hemos creído. Porque el Padre corta. ¿Cómo lo hace? Hermanos, a veces la bendición que nosotros llamamos bendición debemos de volver a examinar si es de verdad de parte de Dios. Ahora, este es el primer grupo, los que el Padre corta, los falsos cristianos, los Judas. Mire, hermanos, Judas tuvo el mejor maestro, vio hacer milagros, él mismo predicaba, anduvo con Jesucristo, vio el ejemplo de Jesús y nunca se convirtió. Siempre fue un falso. Y Jesús le dice a los 11: permanezcan en mí, no sean como Judas. Permanezcan en mí, porque hay falsos cristianos. Hay profesantes que han profesado, pero no han nacido de nuevo. Ahora, la otra parte, las otras ramas de las que habla aquí, son las que representan a los verdaderos cristianos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano, dice la segunda parte, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y quién es el que hace esto? El Padre. El Padre viene y nos limpia. Todo verdadero cristiano, hermanos, tiene dentro de él morando el Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo, sino que la Trinidad está dentro de nosotros. Fíjese lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es una evidencia. Y le dijo: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es el que está dentro de usted? Dijo: si me amas, mi Padre te amará, y vendremos y haremos moradas. ¿Dónde?
dentro de nosotros. El Espíritu Santo vino y se introdujo dentro de nosotros. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dijo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a él. Porque la única forma de vivir una vida fructífera es teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Nadie que no tenga el Espíritu Santo es cristiano. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si alguien tiene el Espíritu de Cristo? Hay evidencia de eso. Claro, nadie puede verlo a simple vista, pero hay evidencia. Porque vivimos diferente. El verdadero cristiano representa la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Se acuerda? Parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Note que no todos dieron el mismo fruto, pero hay fruto. Hay fruto en el verdadero cristiano, hay fruto. No es posible que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo estén dentro de mí y yo siga viviendo igual. No es posible. No. Por eso es que la evidencia de que alguien es verdadero cristiano es que su vida da fruto. Y a veces escucho a hermanos hablar de cristianos carnales, hermanos, y debemos de entender que es cierto que no todos damos fruto al 100 por uno, pero si vamos a hablar de cristianos carnales, asegurémonos de que esos cristianos carnales caen en la categoría del 30% de fruto. Pero alguien que no tiene ningún fruto no es cristiano. ¿Por qué? Porque su vida lo evidencia. A los verdaderos cristianos, el labrador, el Padre, viene y ¿sabe qué hace? Nos poda. Hermanos, y a veces la poda pareciera que como que, no sé si aquí hay algún jardinero, pero a veces cuando podan los árboles parece que los destruyeron, ¿verdad? El árbol queda pelón. Le cortan, hermanos, todo y uno dice, wow, ¿qué le pasó a este árbol? Pero de repente empezamos a ver que ese árbol se pone frondoso, hermoso y da fruto. Y eso es lo que el Padre hace. Él viene y a veces viene con la tijera y mire, nos poda. No para destruirnos. ¿Sabe qué quiere? Que llevemos fruto, mucho fruto. Ahora, ¿cómo nos limpia el Padre? Porque recuerde, le dije que Él usa la misma tijera, Él usa el mismo cuchillo. Y lo primero que dice la Biblia que el Padre usa para limpiarnos, para podarnos, es la palabra. Versículo 3, vea lo que dice. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Dios usa el cuchillo de la palabra para quitarnos todo lo que no nos sirve. Hermano, y eso es lo que hace Dios cada vez de que nosotros venimos al templo a escuchar palabra de Dios. A través de la palabra Él está limpiándonos, quitándolos lo que no nos sirve. Mira, el martes que el hermano Agustín estaba predicando aquí y decía, Dios no puede ser burlado. Mi corazón ahí ardía y decía, sí, yo sé, Dios no puede ser burlado. ¿A dónde huiré yo de la presencia de Dios? Si subiera a los cielos, ahí está Él. Y la palabra me estaba limpiando y mi corazón ardía y decía, sí, no me puedo esconder de Dios. Dios, ayúdame a hacerte fiel en lo oculto, a ser íntegro delante de ti. No nomás a tener un buen testimonio delante de los hermanos, sino a tener integridad delante de ti. En la oscuridad, cuando nadie me está viendo, ayúdame. ¿Qué estaba produciendo eso en mí? La palabra. Y el hermano repetía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y yo decía, sí, es verdad. Y esa palabra me limpiaba, me estaba cortando a mí. Eso es lo que Dios usa, hermanos. Así que cada vez que nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra, viene el viñador, el Padre, y nos está podando, quitándonos todo lo que no nos sirve, lo que nos hace estorbo para dar fruto. Así que Dios usa su palabra.
Ya vosotros estáis limpios, dijo él, por la palabra que os he hablado. Así que esta palabra, hermanos, nos purifica, nos limpia. ¿Cómo nos limpia el Padre? ¿Qué más usa él? ¿Sabe qué usa? Usa la prueba. Usa la prueba para podarnos. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, decía él, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo entendió que las debilidades a él lo hacían débil, y que su debilidad lo hacía correr a Dios y depender de Dios como una rama depende del árbol. ¿Sabe qué usa Dios para podarnos? Usa las dificultades, usa las pruebas. ¿Qué quiere producir en nosotros? Dependencia de Él. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos ramas. Ramas que a veces, hermanos, sienten que pueden por sí mismas, que no necesitan del árbol. Y Dios a veces usa el cuchillo de la prueba para quitarnos la arrogancia y la autosuficiencia. Y nos dice: no, tú no eres nada, eres una rama. Hermano, corte una rama de un árbol, a ver qué le va a pasar a esa rama. No tiene vida. Y nosotros somos ramas, no somos el árbol. Necesitamos a Cristo. Así que las pruebas vienen para ayudarnos a ser dependientes de Él. Cuando somos débiles es cuando buscamos al Señor. Y cuando buscamos al Señor somos fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que en nuestra debilidad Él es grande. ¿Qué usa el Padre para podarnos, hermano? Las pruebas. Y sabe que a veces después de las pruebas Dios usa a esa persona que de alguna manera dio fruto para bendecir a otros. Y Pablo dice que nosotros podemos consolar a otros con la misma manera de que el Dios el Padre nos ha consolado a nosotros. Y cuando hemos sido podados, de alguna manera Dios produce fruto en nosotros, y ahora alguien puede venir y cortar de esas uvas y comer. Y consolamos a otros con la misma consolación que el Padre nos consoló. Qué increíble el plan de Dios. Ahora, por eso es que, hermanos, todas las pruebas, todas las dificultades nos llevan a un solo punto: a entender que somos ramas y que necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Qué usa el Padre para podarnos? Su palabra, las pruebas. ¿Sabe qué más usa? La disciplina. El Padre nos ama tanto que nos disciplina. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor, dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad, dice el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina no es causa de gozo. A nadie le causa gozo cuando estamos siendo disciplinados. Pero ¿sabe por qué el Padre lo hace? Porque Él quiere producir en nosotros frutos apacibles de justicia. Y no hay otra forma de que nosotros produzcamos frutos si no es a través de la poda. No hay. Así que Dios, hermanos, nos disciplina. Y Él usa a veces la enfermedad para enseñarnos que sin Él nada somos. Dios usa a veces las dificultades en la familia para enseñarnos que nosotros no tenemos el control. Dios usa a veces la pérdida de un ser amado para hacernos entender que la vida no depende de nosotros. Dios usa a veces, hermanos, la pérdida de cosas materiales para que nosotros quitemos nuestro corazón de esos ídolos. Dios
a veces permite dificultades en nosotros para hacernos entender que separados de Él, nada somos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestra autosuficiencia. Queremos sentir que nosotros tenemos el control y Dios dice, no, tú eres una rama, yo soy la vid. Y el Señor usa esto para podarnos. ¿Para qué? Para que produzcamos fruto. Pero hermanos, comprendamos esto, sin poda no hay fruto. No hay fruto. ¿Y sabe qué hacen muchas personas de verdad? Hermanos, compran frutos artificiales, así como cuando hacemos con el arbolito de Navidad. Y usted le cuelga una naranja por aquí, una manzanita por aquí, para adornar el árbol, para que el árbol se vea bonito. Pero cuando usted se acerca y mira, dice, esto es de mentiras. Y eso es lo que hacen muchas personas, mucha religión, está simplemente adornando un árbol, poniéndole frutos artificiales. Y si usted lo mira al árbol, dice, wow, qué árbol más bonito, qué frutos que tiene. Pero cuando usted lo empieza a conocer y se acerca más, se da cuenta que esos frutos no son de verdad, que son falsos. Porque a veces a la persona lo único que le interesa es el testimonio para con los demás y que su árbol aparezca bien adornado. Pero no, Dios dice, no, yo quiero producir fruto de verdad en tu vida. ¿Y cómo lo hace el Padre? Nos va a podar, hermano. Así que cuando el Padre venga y nos pode, démosle gracias a Él, porque Él hace eso nomás con sus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia aquí mismo en Hebreos? Que hay algunos a los que el Padre los deja. Dice que los deja porque no son hijos, sino que son bastardos. Pero cuando el Padre viene y trata con nosotros, Él está produciendo algo en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Fruto. Es verdad, dice, que la disciplina no es causa de gozo, pero al final produce frutos. Hermanos, ¿a quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta el trato, el proceso? Pero es ahí, hermanos, donde Dios está produciendo frutos genuinos en nuestra vida. Esa es la razón por la cual nosotros fuimos llamados. El Señor nos llamó ¿para qué? Para que lleváramos fruto y que vuestro fruto permanezca para siempre. El propósito de Dios en nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso nos llamó el Señor. Y por eso es que dice que todas las cosas nos ayudan para ese bien. El Señor está formando nuestro carácter. ¿A través de qué? Su palabra, de las pruebas y de la disciplina. El mismo cuchillo que a otros lo saca, a nosotros nos limpia para que demos fruto. ¿Por qué estamos aquí todavía, hermano? ¿Ha pensado usted eso? ¿Por qué yo no me he ido todavía? ¿Sabe? Cuando permanecemos en las pruebas y en las dificultades, debemos de alegrarnos porque eso da evidencia de que somos sus hijos. Que por la gracia del Señor todavía estamos aquí. No es porque nosotros seamos superiores, no. Dios en su misericordia nos ha preservado, nos ha sostenido hasta este momento. ¿Cuántos no se han ido, hermanos? ¿Cuántos no hemos visto irse? Y nuestra petición debe de ser de que Dios los traiga con cuerdas de amor. Porque algunos van a venir. Y van a venir porque el buen pastor va a ir por ellos. Y los va a encontrar ahí. Algunos allí en su miseria los va a hacer entender de que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y van a volver en sí, van a decir, ¿qué hago yo aquí? Deseando comer de las algarrobas que comen los cerdos. Y se van a levantar y van a venir a la casa del Padre. Y el Padre los va a recibir. ¿Por qué? Porque son suyos. Pero ¿por qué nosotros estamos aquí todavía? Porque el Padre, aunque a veces ha venido y nos ha podado, ¿verdad? ¿Qué ha producido eso en nosotros? Fruto. Estamos aquí. Decimos, Señor, ¿a quién iremos? Como dijo Pedro, le dijo,
Pedro lo miró a Jesús y le dijo: Señor, mira, se están yendo. Le dijo: yo creo que estás predicando muy duro. Y le dijo Jesús: ¿te quieres ir tú también? Le dijo: ¿se quieren ir ustedes? Y dijo Pedro: no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, hermanos? No hay otro lugar, no hay otro Salvador, solo Cristo es la vid verdadera. Y para tener vida tenemos que estar unidos a Él, unidos a Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Ahora, quizás a manera de aplicación, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Porque nosotros aquí tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es permanecer unidos a Cristo. Si entendemos esto, hermano, nuestra responsabilidad es mantenernos unidos a Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí, dice Cristo, en Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted lee este pasaje cuidadosamente, va a encontrar varias veces que Jesús dice: permaneced en mí, permaneced en mí. Nuestra responsabilidad es mantenernos unidos a Jesús, pase lo que pase, hermano. No importa lo que pase, mantengámonos unidos a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es depender de Jesús día a día, momento a momento, minuto a minuto. Yo no veo que una rama se separe y dice: bueno, hoy me voy a separar por este día del árbol y ya luego me conecto otra vez. Somos ramas. Nuestra vida depende de estar unidas a Cristo. Y nuestra responsabilidad es depender de Él minuto a minuto, segundo a segundo. Separados de Él, nada podemos hacer. No tenemos vida. Nuestra responsabilidad, hermanos, es hacer de nuestra comunión con Jesús nuestra prioridad. Hermanos, y es importante que nosotros sirvamos aquí en la iglesia, pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es depender de Cristo. La fuerza y la vida viene de Él. Si yo no estoy unido a Cristo, no importa qué más haga. Y sabe, al diablo no le importa qué tan afanados nosotros estemos aquí, siempre y cuando estemos desconectados de Cristo. Nuestra responsabilidad es estar unidos. En primer lugar, de ahí depende todo. Porque de esa unión es que produce la savia para que el fruto se dé. Así que nuestra responsabilidad es depender de Jesús de la misma manera que las ramas dependen del árbol. Yo creo que, hermano, esa analogía es fácil de entenderla. ¿Qué tan difícil es de entender que la rama depende del tronco de la savia 100%? Y si se separa la rama del árbol, no hay vida. Y sabe, y si nos mantenemos unidos a Cristo, a la vid, como resultado, vamos a producir fruto. Es que la rama lleva el fruto, pero la rama no es la que produce el fruto. El alimento le llega del tronco. Y las ramas tan insignificantes, delgaditas. Yo no sé si usted ha visto una vid o ha visto una gaja de uvas. La ramita a veces es tan delgadita que uno dice: ¿cómo es posible que esa rama tan delgadita sostenga ese gajo de uvas? Pero esas ramitas insignificantes representamos nosotros. El fruto que el Señor produce, lo produce Él en nosotros. Por eso es que es hasta gracioso, hermanos, cuando a veces vemos los unos a los otros y una rama le dice a la otra rama: enseña ese gajo que has creado. Mira el mío, mira el ramo que yo tengo, mira la gaja que yo tengo. Hermanos, ese fruto lo produjo el Espíritu Santo en nosotros.
Y si lo dio ese fruto, no es para el árbol, es para que otros vengan y corten de ese fruto y coman. El árbol la vid no se come el fruto. El fruto lo produjo Dios en nosotros. ¿Para quién? Para los demás. Por eso es que, hermano, en el evangelio el orgullo y la vanagloria no cabe. Si es verdad que de alguna manera hemos producido fruto, gloria a Dios, Dios lo hizo en nosotros. El fruto es el resultado de la unión con Cristo. Fíjese que nuestro llamado es llevar fruto, pero nuestra responsabilidad aquí no es producir el fruto, sino permanecer unidos a Cristo. Y si permanecemos unidos a Cristo, vamos a producir fruto. Eso es todo lo que tenemos que hacer, mantenernos unidos a Cristo. Y Él producirá fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto del que se habla aquí? El fruto del que se habla aquí es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de nuestras vidas. Veamos la ilustración que nos da aquí el Señor para que comprendamos a qué se refiere. Él dice en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, si nosotros, hermanos, estamos unidos a Jesús, ¿qué vamos a producir? ¿Qué producen las ramas de la vid que están unidas a la vid? Uvas. Si el árbol es de mango, ¿qué van a producir las ramas? Mangos. Ahora, si nosotros estamos unidos a Cristo, ¿qué vamos a producir? A Cristo. El carácter de Cristo. La vida de Cristo a través de nosotros. A eso es lo que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. Hermano, ese es el carácter ¿de quién? De Cristo. El fruto es Cristo mismo en nosotros. Por eso es que recuerda, hermanos, que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo no es que hable en lengua, sino que controle la lengua que Dios le ha dado. Porque es dominio propio. Eso no se puede copiar. Eso no se puede imitar. La vida cristiana es un estilo de vida. Yo no me porto como cristiano aquí, luego allá afuera actúo diferente. No, hermano, si yo estoy unido a Cristo, Cristo se va a reproducir a través de mi vida. ¿Y qué es lo que va a reproducir? El carácter de Cristo en mí. Y si algo bueno hemos producido, no ha sido por nosotros, ha sido porque Cristo lo ha producido en nosotros. Pero el fruto aquí es el fruto del Espíritu. Es el carácter de Jesús manifestado a través de nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que los árboles se conocen ¿por qué? Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, vivimos en un tiempo donde usted no le puede decir a un hermano: hermano, ¿sabes qué? Yo creo que tu vida no va de acuerdo a lo que tú profesas. Y dice: no, hermano, la Biblia dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Hermano, pero Cristo dijo que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo va a producir frutos buenos. Así dijo Él que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros somos ramas que están unidas a la vid? Que llevamos fruto. Se escucha hoy: no, es que Dios lo que quiere es tu corazón. Lo demás no importa. Mire, Dios hace la obra en nuestro corazón, pero cuando Dios, el Espíritu Santo, se introdujo dentro de mí, mi vida va a cambiar. Porque yo estoy unido a Cristo. Y por esa unión mi vida va a producir
frutos. ¿Cuál es el fruto aquí? No es hacer cosas, eso cualquiera lo hace. Alguien que no tenga el Espíritu Santo puede hacer cosas. ¿O no se acuerda de aquel grupo que le decían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros? Aquí se está hablando del carácter de Cristo manifestado a través de nuestra vida. Por eso es que por sus frutos los conoceréis. Hermano, el fruto da evidencia de que somos verdaderos creyentes. El fruto. ¿Cuál fruto? Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos cristianos? ¿Se puede conocer si alguien es verdadero cristiano? Jesús dijo que sí. Y él dijo que la evidencia era que por su fruto los conoceréis. Porque de la abundancia del corazón, dijo, habla la boca. De lo que hay adentro sale por esta boca. Hermano, no se trata aquí, como decía el hermano Agustín, no se trata aquí de aparentar. Se trata de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces las luchas que yo tengo. Tú conoces que te fallo, pero ayúdame. Quiero dar frutos para tu gloria. Porque, hermanos, hay gente que nos están viendo. Somos como cartas leídas también. Y si yo digo que soy cristiano, ¿qué estoy diciendo? Que el Espíritu Santo vive en mí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Probarle a la gente que eso es verdad. ¿Cómo lo hago yo? Viviendo una vida conforme al carácter de Cristo. Y cuando fallamos, debemos de pedir perdón y reconocer que hemos fallado. Porque no se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros, de ser honestos. Porque el Señor conoce. Mire, la Biblia dice que no está la palabra en su boca y Él ya sabe. No ha salido las palabras por mis labios y Él ya sabe lo que yo tengo aquí en mi boca. Nuestros pensamientos le son descubiertos. ¿A dónde huiremos de su espíritu? ¿A dónde huiremos de su presencia? No podemos escondernos. Por eso es que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conocer a los verdaderos cristianos? Por sus frutos. Mire lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece, dice él, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Escuche lo que es el versículo 8. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra traducción dice: y probéis así que sois mis discípulos. Dice: mi Padre es glorificado y ustedes pueden saber de que son mis discípulos si llevan fruto. ¿Y si no hay fruto? Porque Cristo dijo: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dijo él, el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios nos llamó, hermanos, para que lleváramos fruto y mucho fruto. Y eso es lo que Dios anhela en nosotros. Y eso es lo que está haciendo, hermanos. Si nosotros somos hijos, Él está produciendo frutos en nuestra vida. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Dios nos llamó, Dios nos escogió. Como dice aquí el versículo 16 del capítulo 15. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que lleváramos fruto y mucho fruto. Así que, hermanos, a manera de conclusión, ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí otra vez?
Permanecer en Cristo, la vid. ¿Cómo podemos permanecer? Hermano, mire, hay mucho aquí de qué hablar, pero le voy a dar rápidamente 3 cosas que anoté yo aquí de cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. Y la primera es que nosotros podemos permanecer en Cristo y debemos de permanecer en Cristo a través de su palabra. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No hay forma, hermanos, de permanecer en Cristo, en Jesús, sin permanecer en su palabra. No hay forma. No hay forma. ¿Queremos permanecer en Cristo, en Jesús? Debemos de permanecer en la palabra de Jesús. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos depender de Jesús ni vivir con Jesús aparte de la palabra. Por eso es que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella podamos crecer. Esto es importante. Para permanecer en Jesús debemos de permanecer en su palabra. Para permanecer en Jesús debemos de hacer o de permanecer en la oración. Mire, la palabra y la oración juegan un papel muy importante en nuestra dependencia. Versículo 7 otra vez dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que necesitéis o lo que queréis y os será hecho, dice aquí. Mire, alguien dijo que orar no es otra cosa que decir: separados de mí, nada podéis hacer de muchas maneras. ¿O no es así como oramos? Cuando venimos a orar decimos: Señor, ayúdame, sin ti no soy nada, te necesito. Orar no es otra cosa que decir: separado de ti, Señor, soy un fracaso. No tengo fuerza, no puedo nada, soy nada sin ti. Eso es orar. Y debemos de practicar eso todos los días para permanecer en comunión con Jesús. Porque nosotros hablamos a Jesús por medio de la oración y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Imagínense una relación donde la pareja no se hable. Como que yo le dijera a mi esposa: mi amor, yo te amo, pero te ves más bonita callada, no me gusta que hables. No. Y muchas personas tienen una relación así con Jesús. Nunca hablan con Él, no leen su palabra. ¿Cómo, hermano? Si para yo conocer a alguien yo tengo que hablar, cuando yo digo yo amo a alguien, yo quiero estar con esa persona, yo quiero amar a esa persona. ¿Y cómo la amo? Estando con ella, hablando con ella, escuchándola, viendo qué le gusta, qué no le gusta. Yo no sé si usted está enamorado o ha estado enamorado alguna vez, pero mire, cuando uno está enamorado, uno quiere ver qué le gusta a aquella persona para agradarla. ¿O no es así? Quiere decirle cosas bonitas porque uno quiere hablar con eso. Uno puede pasar horas y horas hablando y no se cansa. ¿Va que sí? Yo no sé, usted está enamorada, ¿usted entiende? Hermano, cuando uno está enamorado, uno quiere hablar y hablar y hablar y hablar y escuchar a aquella persona. Si queremos permanecer en Jesús, debemos de depender de la palabra y de la oración. Y la última, hermanos, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Permaneciendo en comunión los unos a los otros. Hermanos, nos necesitamos. La Biblia dice que somos un cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo. Usted no es un cuerpo completo, es un miembro. Una mano, un dedo, la boca, la nariz. Pero un miembro por sí mismo no puede depender de sí por sí solo. ¿Por qué es importante venir al templo, hermano? ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Porque aquí tenemos comunión los unos con los otros. Aquí nos animamos los unos a los otros. Aquí vienen los hermanos que Dios les ha dado un talento y lo ponen a servicio para los demás. El fruto que Dios ha producido en ellos sirve para que nosotros vayamos y comamos de ahí. ¿O no es así? Aquí venimos nosotros a animarnos, a fortalecernos, a ayudarnos mutuamente.
¿Será importante congregarse? Si entendemos que necesitamos depender de Cristo, sí es importante. Porque hay gente que solo en la iglesia quieres pasar. Pero es que cuando yo entiendo que mi vida depende de estar unido a Cristo, yo necesito estar unido a Cristo. Y parte de estar unido a Cristo es estar unidos los unos a los otros como cuerpo. Hermanos, los necesitamos. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. ¿Por qué? Porque los unos a los otros nos animamos, nos ayudamos mutuamente para seguir adelante, permaneciendo en Cristo. Esa es la clave, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que el Señor, hermano, nos ayude a permanecer, que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada bueno, nada justo, nada importante. Lo único que hacemos en nuestras fuerzas es arruinar todo. Es destruir relaciones. Es destruir. Pero con Cristo podemos producir frutos. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a depender de ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Dios mío. A entender que tú eres la vid y que nosotros somos esas ramitas, Señor, que están unidas a ti, Señor. Danos entendimiento y danos, Dios mío, amado Dios, ese anhelo, Señor, por tu palabra, por la oración, por depender de ti, Señor, por reconocer nuestra debilidad. Oh, amado Dios, cuánto te necesitamos, Señor. Sin ti, Dios mío, no es que podemos hacer algo, no podemos hacer nada, Señor. Pero contigo, Dios mío, si tú estás con nosotros, si el alimento está en nuestra vida, Señor, produciremos frutos para tu gloria. Ese es nuestro anhelo, Señor. Produce frutos en nosotros para que otros vengan y coman, Señor, de lo que tú has producido en nuestra vida. Ayúdanos a estar unidos, Señor, a motivarnos al amor y a las buenas obras, a buscarte, Señor, a depender de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Dios mío, ha caído en nosotros. Ahora permite que dé fruto, Señor, para tu gloria. Gracias por venir a limpiarnos, Señor, a purificarnos, a santificarnos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.